La Secretaría de Derechos Humanos hace un tiempo que está creada en el Colegio de Abogados de Loma de Zamora, estuvo sin actividad. Y bueno, este año a mi cargo vamos a ver si le dan pulso a una secretaría que es para nosotros muy importante que un colegio de abogados maneje la temática de derechos humanos. Voy a hacer una breve introducción, nada más de unos minutos, porque quiero de alguna forma expresar estas temáticas que vamos a ir abordando de aquí en más a través de la Secretaría están dentro de un contexto histórico que ha sido la creación de derechos humanos. Podemos decir de alguna manera que hay un hecho histórico universal que a la humanidad lo ha tocado profundamente, como fue la Segunda Guerra Mundial, y que dio lugar a que los estados en las contiendas internacionales crearan, allá por el año 1945, un organismo internacional como fue las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas en esa época comenzó a trabajar con los estados que se incorporaban. En ese momento eran pocos, eran 5 estados, hoy por hoy son más de 100 Naciones Unidas. Y en el año 48, el 10 de diciembre del año 48, 1948, se dicta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue un hito histórico para la época, un hito histórico. En el marco de los derechos tuvo una mirada de apertura, una concepción universal, y así destaca un jurista italiano seguramente conocido por muchos de ustedes como es Norberto Bobbio, ¿no? Norberto Bobbio dice que la base de las constituciones democráticas modernas están trabajadas y construidas sobre los derechos humanos. Y él lo veía como un enorme paso dentro del derecho, dentro de la humanidad. Claro, veníamos de un genocidio que había dañado enormemente a la humanidad, y en ese contexto aparecen los derechos humanos. Podemos decir que en la región, en Latinoamérica y también en nuestro país, también vimos un contexto histórico, como fue toda la época de la década del 70 y parte de los 80. A nosotros nos afectó en los 70, como fue el terrorismo de Estado, y eso también dio marco a toda una construcción en la temática de derechos humanos. Así que para nosotros abordar estos nuevos derechos son como necesarios y un compromiso para la abogacía y para todos los abogados que de alguna manera trabajamos en el derecho defendiendo lo que consideramos conceptos justos, ¿no? Ideas justas. Trae una relación a otros juristas, como es el caso de Abramovich, Víctor Abramovich, que él hace también un raconto de los diferentes derechos, de los derechos de primera generación, los que están plasmados en la Constitución del 53 en nuestro país, que son los derechos civiles y políticos, luego los derechos sociales, los derechos económicos, sociales y culturales, que son creados a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los derechos de tercera generación o derechos colectivos, que fue los que incorpora nuestra Constitución en la reforma del 94, el derecho al ambiente, al desarrollo social, y después los derechos de cuarta generación, que quizás son los que hoy estamos también bregando mucho, que son aquellos grupos que no habían sido visibilizados, o tal vez establecidos de manera formal en las constituciones y en la legislación, como son el derecho de los pueblos originarios, de los migrantes, de las mujeres, de género podríamos hablar, de travestis, trans, ¿no? Es decir, como vemos, hay una acción dinámica y dialéctica constante de los derechos. Así que voy a hablar sobre una temática que me parece que es muy creativa y necesaria a su vez, como todo el tema de la soberanía alimentaria, nos pareció todo un desafío necesario de abordar y de ir aprendiendo de aquellos que vienen trabajando en él. Antes de darle la palabra a quienes van a hablar, estoy muy contenta que en la apertura de esta nueva etapa de la Secretaría de Derechos Humanos, la presidenta del colegio, María Victoria
Lorences, a quien agradezco que esté hoy acá. Y bueno, Vicky, como te decimos algunos, bienvenida y gracias por estar. Gracias, Lilian. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos a esta charla. Marcos, que estás por ahí, Miriam, que también ahí estás, ahí te veo a punto de disertar. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en esta apertura de esta primera capacitación o de esta primera charla de capacitación virtual en el marco de la Secretaría. Voy a comentar solamente, además de saludarlos, además de agradecerles, además de manifestar que para mí es un orgullo que podamos iniciar las actividades de la Secretaría de Derechos Humanos en este año con esta virtualidad, así como nos costó un poquito conectarnos. También la virtualidad tiene sus beneficios, el poder estar, muchos de nosotros que en este momento por ahí estamos en distintos lugares o con horarios bastante complicados, poder reunirnos acá y escuchar tanto a Marcos como a Miriam va a ser seguramente un placer. Quiero decir que no es casualidad para este colegio que esta secretaría, que hoy en esta charla, en esta capacitación, esté presente la Secretaría Académica del colegio. La vemos a Mónica del Bene y también la vemos a Cristina por ahí, que la vi hace un ratito entre los cuadraditos de la pantalla. Y esto tiene que ver con la óptica que nosotros tuvimos adelante cuando empezamos esta nueva etapa o esta nueva gestión del colegio, de la dirigencia del Colegio de Abogados, que es de tener para nosotros un enorme orgullo, dos secretarías con la importancia y la relevancia que esto tiene para una organización de un colegio profesional, como son realmente la Secretaría de Derechos Humanos y también la Secretaría de Género y Diversidad Sexual, que creo que es el único colegio en la provincia de Buenos Aires que tiene estas secretarías, y que realmente darle la entidad de secretarías, y esto sí me gustaría comentárselos a ustedes, tiene que ver justamente con esto que estaba diciendo antes, que esté esta secretaría dentro de una posibilidad, o que esté esta secretaría tratando de comunicar con ustedes o de abrir un ámbito de reflexión a través del área académica, tiene que ver con la visión que tuvimos nosotros al momento de crear estos ámbitos o estas secretarías, tanto una como la otra, porque es abarcar, en este caso, la problemática de los derechos humanos a través de cada una de las temáticas que nosotros estudiamos, reflexionamos, charlamos, aportamos ideas cotidianamente, que es a través de nuestros 20 o 21 institutos que tiene este colegio. Que la Secretaría pueda, desde cada uno de estos institutos y desde el área académica, trasvasar los conocimientos de esos institutos a través de la perspectiva de los derechos humanos, como lo hace y como lo tiene planeado hacer la Secretaría de Género, para nosotros es más que importante. Así que esta primer charla, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con el derecho a la salud y con los derechos humanos, es la primera de las tantas charlas que va a haber en la Secretaría, y realmente es una temática que a nosotros nos convoca, y de hecho la convocatoria hoy es muy grande, porque tiene que ver con uno de los temas que tanto Marcos como Miriam seguramente ahora nos ilustrarán con ello, pero realmente tiene que ver con un movimiento que se viene llevando adelante hace bastante tiempo, pero que en los últimos tiempos tomó más relevancia en la opinión pública o en la actividad de cada uno de nosotros. Y escuchar los derechos que implica, los derechos humanos que implica justamente la soberanía alimentaria, me parece que va a ser para nosotros fundamental para abrir nuestras cabezas, para seguir aprendiendo día a día de estas temáticas y para aportar desde nuestra visión y desde nuestra profesión todo lo que podamos hacer por un mejor ambiente, por mejores derechos y por realmente la posibilidad de repensar cómo está diagramado nuestro sistema hoy en día en base a la producción alimentaria. Así que muchísimas gracias, es para mí un orgullo, y quiero felicitar a quienes están acá presentes. Espero y auguro que esta sea la primera de muchísimas charlas. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias por tus palabras y vamos a comenzar. No sé, Miriam, si estás ahí, si me escuchás, Miriam.
Miriam, vamos a ver que nos escuche. Yo la veo, yo la estoy viendo. Ahí está, muy bien. Miriam, vas a empezar a hablar vos, pero déjame presentarte, ¿sí? Pero te tenés que desmutear, porque no te podemos escuchar. No te escuchamos, Miriam. Miriam es una licenciada en nutrición, que es una joven que casi tiene 90 años. Así que tenemos acá a alguien que viene trabajando años. Creo que es la creadora, podría decir, y hoy es coordinadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina. Así que, Miriam, tenés unos minutos, unos 20 minutos para que te puedas explayar y a dar una generalidad sobre esto de qué es la soberanía alimentaria y por qué vos te has involucrado en esta temática. Te doy la palabra. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Sí, Miriam, perfecto. Bueno, invitación, agradezco profundamente esta invitación. Voy a tratar, como soy vieja guitarrera, y a veces abuso de mi derecho a la ancianidad, entonces por ahí puedo pasarme a veces un poquito. Bueno, entonces parto hablando de que vamos a hablar sobre todo la vinculación de la salud, la nutrición con la soberanía alimentaria. Este es un tema crucial hoy en día, y dijo muy bien la presidenta, tiene más vigencia, porque toda la problemática de la alimentación está concebida como un hecho político y como tal tiene una trazabilidad transversal, digamos, que tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo cultural, con lo climático, con lo geográfico, es decir, tiene amplia incumbencia. Entonces hay una frase que yo repito muchísimo y que viene de un lugar inesperado y que dice: es importante que nuestra nación cultive productos alimentarios para poder alimentar a nuestro pueblo. ¿Se imaginan un país que no pudiera cultivar los alimentos suficientes para alimentarnos? Sería una nación sometida a la presión internacional, sería una nación en peligro. Hablar de agricultura es hablar de un verdadero problema de seguridad nacional. ¿Saben quién dijo esto? En el 2001, en el Consejo Económico y Social de la FAO, fue la intervención de alguien que conocemos bastante vinculado a los derechos de otra manera, el señor George Bush, 2001. Entonces, este es el concepto que hace que nosotros veamos el tema de la alimentación no solo como un hecho político, sino pensando en que no hay una sola forma de producir, la que nosotros conocemos y que es la que domina el poder hegemónico mundial, que es la agricultura industrial, y hay una alternativa, una propuesta, una salida, digamos, a la crisis que nos atraviesa hoy en día, que es la producción de forma agroecológica. Nosotros estamos atravesando una crisis que tiene todas estas características, que a la que se agrega la crisis sanitaria, que como bien dicen todos los organismos internacionales, tiene fundamentalmente, está vinculada a este modelo hegemónico de producción, basada en el monocultivo y basada en el uso de los venenos o de los agrotóxicos. Llegamos así a la formulación del derecho humano básico de la alimentación, que sostiene que todos y cada uno de los individuos deben tener acceso a alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, en cantidad y calidad suficiente para llevar una vida sana con completa dignidad humana. Esto presupone desde ya y se basa en un Estado que garantiza este derecho, y un Estado garante que garantiza, por un lado, el acceso físico y económico, la disponibilidad, la sustentabilidad y la adecuación de los alimentos. Por supuesto, este es un tema que va a desarrollar con mucho más profundamente un colega de ustedes, que es Marco Filardi, que además de ser partícipe fundador de esta cátedra, es también fundador de la red de abogados muy amplia por la soberanía alimentaria. Y es así que los mensajes principales de la FAO del 2017 hablan de que la tendencia regional, y esto va para América Latina, no solo para nuestro país, muestran que ha disminuido la desnutrición aguda
pero que el problema fundamental que nos preocupa y nos aflige en este momento es la malnutrición por aumento del sobrepeso y la obesidad, sobre todo en los niños en etapa de la edad escolar. Entonces, por eso la meta de los Objetivos del Desarrollo Sostenible es erradicar la malnutrición. En una época fue la desnutrición, el hambre, en este momento es erradicar la mala nutrición, para lo cual se exige transformar los sistemas alimentarios vinculando la agricultura con la nutrición y la salud. Y por supuesto integrando los mecanismos sectoriales dedicados fundamentalmente o enfocados a los sectores y a las poblaciones más vulnerables. ¿Cuáles son las características de este modelo? Que sirve para nosotros y que sirve para el continente y se generaliza. Atravesamos esta crisis que dijimos es económica, productiva y financiera, que se caracteriza por el aumento de las importaciones, por la mayor devaluación, por el aumento de los intereses, por el aumento de las tarifas en los combustibles, por el desmantelamiento de programas sociales, que se acompañó en el periodo anterior a este, con despidos masivos, eliminación de monotributos, aumento de la especulación y la renta financiera, y la disminución del presupuesto asignado a la seguridad alimentaria con el desmantelamiento institucional. Estas fueron las características del modelo que atravesamos en el periodo anterior de carácter institucional y que paso a paso estamos tratando de resolver. Porque pensamos que tenemos que pensar quiénes son los que alimentan al mundo. Y hay distintas formas, así como la agricultura es industrial o agroecológica, también tenemos que decir que los alimentos desde hace décadas cumplen varias funciones. Inicialmente sirvieron para alimentar a los seres humanos, pero hoy hay una disputa permanente entre alimentar a las mascotas, alimentar a los seres humanos o alimentar a los automóviles. Esta disputa de estómagos, diría yo, es muy seria, porque en la etapa que nos toca vivir, donde rige las leyes del mercado, aquello que signifique una mayor acumulación de riqueza va a ser el que tenderá a una mayor producción. Si en determinado momento los combustibles, los alimentos destinados a ser combustibles, son los que mayor ganancia producen, nos dedicaremos a producir biocombustibles y no a producir alimentos para nosotros. Esta es la disputa que a diario se lleva adelante y que, por supuesto, tiene todos los riesgos que el mercado nos está señalando y que no nos garantiza, la seguridad alimentaria. Por supuesto que hablar de seguridad y soberanía alimentaria implica también tener en cuenta 2 o 3 factores fundamentales. En primer lugar, el incremento de los precios de los alimentos. En segundo, y digamos en el mismo plano, la crisis climática, y por el otro lado también la crisis financiera. Unos y otros se alimentan. ¿Por qué? Porque el mayor costo de la canasta básica alimentaria, a su vez, trae una alteración de los patrones de consumo, una modificación de nuestros hábitos y patrones alimentarios, y por ende una mayor vulnerabilidad alimentaria y nutricional. De la misma manera que la mayor frecuencia de eventos y desastres climáticos y naturales por la pérdida de activos que se suman al crecimiento, al menor crecimiento económico, al desempleo, al subempleo y demás, todos ellos confluyen para realmente influir en la vulnerabilidad nutricional. La tendencia que nosotros señalamos en esta época, quiero hacer una autocrítica. Yo no he podido, por falta de dominio de la técnica, mandarles un PowerPoint, pero sí me comprometo que terminada esta charla,
le haré llegar a la Secretaría de Derechos Humanos el PowerPoint para que llegue a todos los participantes y que sea más claro. La tendencia en el mundo, decía, está dada por el acaparamiento de la tierra. Tierras para producir, tierras fértiles que se necesitan para seguir produciendo alimentos. Los continentes se están quedando sin ellas y avanzan sobre los que aún nos quedan, en especial sobre África, que ha sido ya bastante saqueada, y ahora sobre América Latina. Este acaparamiento de tierra significa que solamente en América Latina, en solo 10 años, los cultivos alimentarios abarcaron una superficie casi de 4 millones de hectáreas por alrededor de 60 adquisiciones internacionales, exclusivamente inversiones extranjeras. En el caso de nuestro país, Brasil tiene mucho que ver, está muy comprometido Brasil, porque sobre él operaron todas estas inversiones, y después seguimos nosotros, y Paraguay, y Colombia, y Uruguay, pero al mismo tiempo con características continentales. Es una constante, ya que todos conocidos, lo de los brasiguayos, es decir, cómo Brasil avanzó sobre las tierras de Paraguay, de la misma manera que nosotros avanzamos sobre la de Uruguay. Y en este acaparamiento de tierra, una de las cuestiones fundamentales de nuestro país, precisamente, es la situación que nos tiene, en el caso de la posesión de la tierra, todavía en una etapa feudal. Los dueños de la tierra en la Argentina ocupan realmente muchísimas millones de hectáreas. Están solamente entre Bungibor y Fortabat solamente tienen 2 millones de hectáreas, Benetton tiene 1 millón, Adeco Agro tiene 200.000 y así de seguido. El 1% de las estancias de nuestro país tiene el 36% de la tierra, y el 80% que tienen menos de 100 hectáreas solamente son el 13%. Es decir, los pequeños y medianos productores, los agricultores familiares, son el 13% de los poseedores de la tierra en este inmenso país deshabitado, como todos nosotros conocemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que también se da otra de las características de este modelo productivo, es la concentración monopólica. Y cuando hablamos de concentración monopólica, mostramos que el agronegocio hace que encabezan, digamos, esta concentración monopólica las empresas alimentarias, como Coca-Cola, como Walmart, como PepsiCo, como Nestlé, Cargill, digamos, estas son las grandes empresas concentradoras de la industria, de la misma manera que aquellas que se dedican al comercio. Y dentro de esto está la apropiación de las tierras. Entonces, pero al mismo tiempo, en el caso del modelo productivo, sobre todo con agrotóxicos, 3 o 4 son las empresas monopólicas que concentran la venta y el negocio de los venenos, de los agrotóxicos, que se les quiere llamar fertilizantes, o no sé cómo es o fitosanitarios, pero que son realmente venenos. Entonces, tiene nombre y apellido, cada vez se concentran más, y esta concentración monopólica se da en todas las líneas de la comercialización, que van desde la producción, la comercialización y el consumo. Por ejemplo, hace pocos días me enteré que en el desguace de Sancor, ¿saben quién se quedó con parte del paquete mayoritario? Vicentín. ¿Saben quién se quedó con el paquete mayoritario de Serenísima? Arcor. Bueno, entonces quedamos que en nuestro país 4 grandes empresas, Molinos, Arcor, Crefi, Nestlé, son las que manejan la comercialización y la línea, digamos, de la producción y comercialización de los alimentos. Por eso llegamos a este diagnóstico que hacen las organizaciones internacionales
en un documento fundamental que se llama Programa de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, donde él dice que hoy, por primera vez, se da la coexistencia del hambre, la desnutrición, la deficiencia de micronutrientes, el sobrepeso, la obesidad, se deben, entre otras causas, a la falta de acceso a la alimentación saludable, que provea la cantidad de nutrientes necesarios para llevar una vida sana y activa, y que esto es resultado del crecimiento económico y la mayor integración de América Latina y Caribe al mercado internacional, que han modificado los patrones alimentarios, llevando a un menor consumo de preparaciones culinarias tradicionales, alimentos frescos, preparados y consumidos en el hogar, y la mayor presencia y consumo de productos ultraprocesados de mayor densidad calórica y mayor contenido de sal, azúcar y grasas. Y esto contribuye a la malnutrición a la que nos estamos refiriendo entonces esto lleva al consumo de lo que llamamos los alimentos altamente industrializados o alimentos ultraprocesados, que han aumentado, según nos lo muestran las estadísticas, en grado sumo en toda América Latina, favoreciendo precisamente esta situación de malnutrición. A esto nos lleva también la situación de todos los desórdenes que nos producen sobre la salud humana, y social y poblacional, el problema de los cambios climáticos, porque se considera que la producción y alimentaria en general, el concepto alimentario en general, son responsables en el 52% de los cambios climáticos que se producen habitualmente. ¿Por qué? Porque tenemos agentes de riesgo a través de los contaminantes ambientales, que son microbianos, que son nutricionales, que todos son tóxicos, y además el uso excesivo en la alimentación, digamos, de tipo industrial, al uso excesivo de los aditivos alimentarios, que son sustancias químicas, que son los que llamamos factores externos, que son los espesantes, los emulsionantes, los antioxidantes, los conservantes, es decir, los que dan sabor, color, aroma, pero que son sustancias químicas y que no son alimentos naturales. Esto hace que nuestro plato, digamos que si producir con veneno tiene sus consecuencias, el producto final, que es el alimento, es el plato fumigado. El plato fumigado, porque la concepción dice de que solamente con eso se aumenta la producción, pero realmente se aumenta también la toxicidad. Ustedes van a ver en el material que yo les voy a mandar los avances de la toxicidad y el peligro a las que están expuestos nuestra población, y en especial los niños, que han dado como resultado en el estudio de los campamentos sanitarios una tasa de cáncer 3 veces superior a la media nacional. Y esto, bueno, desde las áreas oficiales se sostiene este modelo, incluso ahora hay reuniones internacionales donde nuestros delegados sostienen, digamos, este modelo productivo basado en lo que ellos llaman las buenas prácticas. Las buenas prácticas significa que quienes fumigan se tienen que disfrazar de astronautas para evitar la contaminación precisamente de las sustancias que contaminan el suelo, contaminan el aire y contaminan a los pobladores, animales, vegetales y seres humanos que no usamos ninguno de estos protectores que utiliza el fumigador. A esto sumamos el otro problema importante, que es el tema de los precios de los alimentos, que obliga a cuestiones estructurales fundamentales. El acceso a la tierra en el proyecto del senador Durañona, que está en la provincia de Buenos Aires, y de egresos, y otros proyectos más que hay sobre acceso a la tierra por primera vez en ámbito legislativo,
tienen que tener un apoyo mucho más social e institucional. ¿Por qué? Porque avanza sobre los problemas estructurales. Uno de los problemas estructurales de fondo que tenemos es el problema de la logística. En un país tan extenso como el nuestro, que no ha desarrollado su comunicación a base del transporte más económico, que es el tren, y está limitado, incluso anulado en algunos momentos, todo el transporte de los alimentos, sobre todo los alimentos frescos, se hace por vía terrestre. Eso hace que la mitad de los productos que se transportan de una punta a la otra de nuestro país, de Salta a la Patagonia, o de la Patagonia a Mendoza, o de Mendoza a Buenos Aires, llegue deteriorado, y eso aumenta el costo, más la logística que significa utilizar energía fósil y contaminar el ambiente. Entonces, este tema del precio de los alimentos al que estoy señalando es el precio que tenemos que tener en cuenta, pero que está basado en una logística elevada, está basado en una intermediación innecesaria, en precios también, los formadores de precios son las mismas empresas monopolistas y transnacionales que son los formadores de los precios, y al mismo tiempo la especulación financiera. Es decir, es el resultado de un modelo alimentario que es basado en la concentración monopólica y transnacionalizada de los alimentos. Entonces, el proceso inflacionario es un proceso que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables de la población y que afecta en su conjunto a todos los sectores. Como dije, el caso del mercado alimentario, que está sustentado en las 4 grandes empresas, para que ustedes tengan una idea. Solamente Arcos o Molinos, cualquiera de ellos, tienen más de 100 pequeñas empresas, desde la yerba, por ejemplo. Molinos concentra la harina, la yerba, Arcos lo mismo. Nestlé tiene 7 marcas de agua mineral, es decir, que toda el agua mineral, el gran negocio por encima incluso de las gaseosas, tiene la marca de Nestlé por detrás. Entonces, ¿para qué vamos a hablar del efecto de los agrotóxicos en la salud? Están bien marcados, en especial en el último documento de la Sociedad Argentina de Pediatría, que señala el efecto de los agrotóxicos en la población infantil, y al mismo tiempo los efectos sobre la producción en gran medida, que es causa de mayor de mortalidad, de las enfermedades crónicas no transmisibles, que traen 4,5 millones de muertes al año. En el año 2000 se señalaba esto. Imagínense ustedes, encabezadas por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer desde ya. Entonces, ¿qué dice la defensora del derecho humano a la alimentación? Dice que el defender el derecho a la alimentación cuando hay crisis económica en un país es una obligación legal del gobierno y una cuestión de derechos humanos. El gobierno debe tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas de austeridad sobre la accesibilidad a los alimentos por los más pobres de la sociedad argentina. Y entonces, por eso nosotros planteamos como alternativa la sustitución progresiva del modelo hegemónico hacia un modelo agroecológico que signifique mayor calidad nutricional, alimentos, digamos, limpios, con más sabor, con mayor durabilidad y conservación, y que generen más empleo, valoricen la cultura local, preserven el ambiente y la biodiversidad de la misma manera que actúen mitigando el cambio climático, las alteraciones por el cambio climático. A esto le tengo que sumar, para ir cerrando, el papel y el rol fundamental de las mujeres, a partir incluso de la propia mujer investigadora de Estados Unidos, que es la que primero empieza a revelar los daños de los agrotóxicos en la salud humana, y que los movimientos de resistencia en nuestro país, el caso
de las madres de Ituzaingó, de Córdoba, de las paren de fumigar, de Basta es Basta, de las movilizaciones que se hacen en el país, precisamente en este momento la de Andalgalá o la de Famatina, contra el modelo extractivista y este modelo, son realmente datos a tener en cuenta. Y entonces, para cerrar, ¿cuál es nuestra recomendación? Y nuestra recomendación precisamente es seguir resistiendo y luchando. No hay otro camino que la lucha. Todos los derechos humanos, y ya que estamos en el tema, que se han conseguido han sido productos de la lucha de la sociedad organizada. Este es el camino de la ciencia digna, de las políticas públicas, porque no hay salvaciones individuales desde ya, y las luchas sociales organizadas, la salida y la alternativa. Hasta acá para que después hablamos. Bueno, Miriam. Bueno, Miriam. Muchas gracias. Ha sido muy completo. Yo después te voy a preguntar algo sobre la ley del etiquetado que salió, o que está por salir, no sé si salió ya. Creo que ha sido inspirado en base a parte de esto. Pero eso hablamos después, hablamos después eso. Ahora lo voy a presentar, lo vamos a presentar a Marcos Ezequiel Filardi. ¿Estás por ahí, Marcos? Sí, Lilian, estoy acá. Perfecto. Te voy a presentar. Marcos es abogado de derecho, él se presenta, abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria, creador de la red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria, Redasa, constituida en noviembre del 2018. Tiene un extenso currículum, Marcos, te voy a comprimir. Es docente universitario de la Universidad de Buenos Aires y también de UNPAS. Así que, Marcos, muchas gracias por estar acá y te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Lilian, por la invitación. Muchas gracias al colegio y a la Secretaría de Derechos Humanos. Realmente muy honrado y muy agradecido de participar de este paso, y ni que hablar después de mi querida maestra, musa, inspiradora y compañera Miriam Kitagorban. Como bien decía Miriam, junto a otras colegas y otros colegas, decidimos crear una red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria llamada Redasa, justamente para contribuir desde nuestros saberes legales a esta lucha colectiva por la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria, como bien decía Miriam, se erige como un paradigma antitético, contrapuesto y superador a este modelo agroindustrial dominante, este modelo de agronegocio transgénico que tenemos impuesto en nuestros territorios. Entonces, como bien decía Lilian al principio en su intervención, y como ustedes bien saben, como abogadas, como abogados, nuestra Constitución Nacional reconoce distintos derechos humanos, ni que hablar a partir de la jerarquía constitucional de distintos instrumentos de derechos humanos, entre los cuales está el derecho humano a la vida, el derecho humano a la integridad personal, el derecho humano a la alimentación adecuada, el derecho humano al agua y al saneamiento, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho al nivel de disfrute más alto posible de salud física y mental, entre otros. Y sin embargo tenemos impuesto, ¿no? Y este es el verbo que decidimos utilizar, impuesto en nuestros territorios, un modelo de agronegocio transgénico, un modelo agroindustrial dominante que entra en choque con el pleno goce y ejercicio de esos derechos humanos. Nosotros decimos que este modelo impuesto en nuestros territorios es un modelo violatorio de nuestros derechos humanos. Y un poco en esta breve intervención de 18 minutos que me quedan, intentaré demostrar, como bien decía Miriam, por qué decimos que este modelo es violatorio de nuestros derechos humanos y por qué ese otro modelo que se está construyendo con fuerza de abajo arriba, el modelo de la soberanía alimentaria, viene justamente a tratar de construir un modelo verdaderamente alimentario que sea respetuoso con el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos humanos, ni más ni menos, ¿no? Entonces, al hablar de modelo agroindustrial dominante, como bien lo describió Miriam, hablamos de un modelo que en su producción recurre al monocultivo, a los agrotóxicos y a los fertilizantes sintéticos, ¿no? Un modelo de agronegocio transgénico que compartimos con otros países del Cono Sur, de América Latina, en esto que una empresa química llamada Syngenta, hoy ChemChina, dio a llamar la República Unida de la Soja, ¿no? Un monocultivo que está plantado no para atender nuestras necesidades alimentarias, sino para atender las necesidades de otros mercados, destinados principalmente a la exportación, que como bien decía Miriam, ni siquiera tiene una finalidad alimentaria, porque es
o para engordar los ganados de otros mercados, ¿no? O para llenar los tanques de nafta a través de esta energía del hambre llamada agrocombustibles. El 25% de todo lo que produce Argentina no tiene por objeto alimentar a nadie, sino producir esta energía del hambre de la que bien nos hablaba Miriam. Pero si le agregamos el maíz, si le agregamos el algodón, estamos hablando de que el 80% de nuestra superficie cultivada hoy está destinada a estos tres cultivos centralmente destinados a la exportación. Y tres cultivos que además son cultivos transgénicos, ¿no? Argentina es el tercer país productor mundial de transgénicos después de Estados Unidos y después de Brasil. El 100% de la soja es transgénica, el 96% del maíz es transgénico, el 100% del algodón, y como ustedes bien saben, el año pasado el gobierno argentino le dio autorización, por primera vez en la historia de la humanidad, al primer evento de trigo transgénico, ¿no? Que dice ser resistente a la sequía, pero que también es tolerante a un veneno llamado glufosinato de amonio. Entonces tenemos un modelo que se llama de agronegocio transgénico, ¿no? Si recurrimos al el 80% de nuestra superficie cultivada está destinada a los cultivos transgénicos. ¿Y transgénicos para qué? Porque muchas veces la transgénesis se nos presenta como aquello que nos va a ofrecer cultivos de mayor calidad nutricional, de tolerancia a la sequía, de mayor expresión de valor nutritivo, de mayores rindes, y sin embargo, los eventos transgénicos aprobados al día de hoy por nuestro país nos revelan que centralmente han sido diseñados para tolerar la aplicación de distintos agrotóxicos. De los 62 eventos transgénicos aprobados al día de hoy por Argentina, 58 han sido diseñados específicamente para tolerar la aplicación de distintos agrotóxicos, herbicidas, fungicidas, insecticidas, de todo tipo. Entonces, por eso decimos que es un modelo de agronegocio transgénico veneno dependiente, porque depende para el cultivo de los alimentos el recurrir sistemáticamente a distintos productos químicos. Cuando se introdujo este modelo de agronegocio transgénico en nuestro país, ustedes recordarán, 1996, con la introducción de la soja transgénica, estamos cumpliendo este año 25 años de modelo de agronegocio transgénico. Ese modelo vino con dos promesas bajo el brazo. Una, que iba a acabar con el hambre en el mundo, era necesario recurrir a esas tecnologías para acabar con el hambre en el mundo, y dos, que iba a reducir el uso de los químicos que se utilizaban anteriormente. Bueno, ninguna de esas dos promesas en estos 25 años se cumplió. El hambre en el mundo, como bien dijo Miriam, no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado, y lo mismo ha pasado en nuestro país, donde coexisten niveles de desnutrición aguda, de desnutrición crónica y de sobrepeso y obesidad que esconde carencias nutricionales, como bien nos decía Miriam, verdaderamente alarmantes. Ustedes bien saben que en este país, que se llena la boca falsamente de producir alimentos para 10 veces su población, venimos de prorrogar la emergencia alimentaria vigente en nuestro país desde el año 2002. Es decir, ya llevamos casi 19 años de emergencia alimentaria. Y al hacerlo, y la segunda promesa con la que vino bajo el brazo, decíamos que era reducir el uso de los agrotóxicos. Sucedió todo lo contrario. Desde 1996 hasta ahora el uso de los agrotóxicos aumentó en un 1500%. Somos un país que está utilizando una media de 600 millones de litros de agrotóxicos por año. Tenemos el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo, ¿no? Y el tercer componente de este modelo es el uso de fertilizantes sintéticos derivados de combustibles fósiles, ¿no? Que tiene que ver con que el modelo recurre a una agriculturización, es decir, agricultura tras agricultura, que se lleva todos los nutrientes del suelo, hay una creciente pérdida de fertilidad de los suelos, y se pretende falsamente recomponer esa fertilidad perdida inyectando fertilizantes sintéticos derivados de combustibles fósiles, cuyo consumo en estos 25 años también aumentó un 1400%. Entonces, un modelo de agronegocio transgénico que depende de los monocultivos transgénicos tolerantes a agrotóxicos y con uso intensivo de fertilizantes sintéticos. Este modelo ha tenido devastadoras consecuencias en estos territorios en estos 25 años de su implementación, como bien señaló Miriam. Por un lado, es un modelo que ha generado una violación al derecho a la salud, porque está sometiendo a nuestros pueblos rurales fumigados y a todas y todos nosotros a una cantidad de venenos que no deberíamos estar expuestos, ¿sí? Y de hecho, bien Miriam decía que en los pueblos rurales fumigados, que conviven cotidianamente con las fumigaciones con agrotóxicos, encontramos un aumento de los cánceres, hasta 3 veces la media nacional, como bien decía Miriam, y esto tiene que ver con que muchos de esos productos que se usan son cancerígenos. Sin ir más lejos, el más utilizado, que es el glifosato, declarado probable cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud en el año 2015. ¿Sí? Y estamos utilizando una media de 400 millones de litros de glifosato por año en nuestro país.
Aumento de los trastornos del sistema endocrino, ¿no? Particularmente hipotiroidismo, porque muchos de los productos son disruptores endocrinos, actúan como falsas hormonas. Aumento de los trastornos neurodegenerativos, enfermedades del cerebro, Alzheimer, Parkinson, autismo, porque muchos de los productos son neurotóxicos. Entre ellos, ustedes habrán visto en el boletín oficial que esta semana se prohibió el uso del clorpirifos. El clorpirifos es el insecticida más utilizado hoy en el campo argentino, que acaba de ser prohibido porque es un demostrado neurotóxico. Y no solamente muchos de esos productos son neurotóxicos, sino que son liposolubles. Se adhieren a los tejidos grasos, entre ellos, ustedes saben, el cerebelo, puro tejido graso, y termina expresándose en enfermedades crónicas no transmisibles del cerebro. Como si eso fuera poco, serios trastornos de fertilidad, tanto masculinos como femeninos, abortos espontáneos, y malformaciones, porque muchos de los productos son teratogénicos, ¿no? Y generan alteraciones celulares que van a desembocar en cáncer. La Universidad Nacional de Río Cuarto viene demostrando daño genético en las poblaciones expuestas a las fumigaciones con agrotóxicos. Daño genético que, si no cambian las condiciones ambientales, va a desembocar, sin ir más lejos, en un cáncer, a mediano, a largo plazo. Principalmente en los trabajadores rurales que conviven cotidianamente con esos venenos, y en los pueblos rurales fumigados que viven cotidianamente con esos venenos porque se los pulverizan sobre sus cabezas a través de aviones fumigadores o a través de estos mosquitos que se utilizan en el campo. Ahora, esto no es solo un problema de los pueblos rurales fumigados, porque esos agrotóxicos en esa cantidad y en esa variedad están presentes en el agua que bebemos, en mayor o menor medida. Hay estudios de la Universidad de La Plata que revelan presencia de agrotóxicos en agua de lluvia. Llueve literalmente agrotóxicos sobre nuestras cabezas, en las cuencas de los ríos, estudio de la Universidad de La Plata en la cuenca del río Paraná, y en el agua de consumo. Donde quiera que la ciencia digna pone el ojo en el agua que se está bombeando en nuestros hogares, revela la presencia de distintos agrotóxicos. Pergamino, lobos, mismo un pedido de acceso a la información que le hice a AISA, revela que los agrotóxicos que están presentes en el agua de consumo son los que no se utilizan hace más de 30 años, pero ni siquiera AISA está midiendo los agrotóxicos que se utilizan acá y ahora, hoy en el agro argentino, porque el Código Alimentario, en su artículo 982, sigue deliberadamente desactualizado y no les exige a las empresas prestatarias medir esa carga de agrotóxicos. Ahora, donde quiera que la ciencia digna los mide, los encontramos. Y por eso, si están presentes en el aire que respiramos, en el agua que bebemos y en todos los alimentos que comemos, frutas y verduras, mate, té, todos los ultraprocesados, derivados de las carnes de todo tipo, tienen presencias de residuos de agrotóxicos. Se terminan incorporando a nuestros cuerpos. Estemos donde estemos en Lomas de Zamora, o estemos en la Ciudad de Buenos Aires, o en cualquier punto del país. Entonces, todos los 45 millones de habitantes estamos expuestos a esos agrotóxicos. Y nos están enfermando y nos están matando, tanto en el campo, decíamos, y en los pueblos rurales fumigados, como en la ciudad. Entonces, es un modelo que viola nuestro derecho al nivel más alto posible de salud física y mental, pero que también viola nuestro derecho humano a la alimentación adecuada, porque como bien dijo Miriam, no podemos hablar de alimentación adecuada cuando viene con esa carga de venenos, ¿no? Y también viola nuestro derecho a la integridad personal, y esto no dicho por nosotros, sino dicho incluso por el Relator Especial de Naciones Unidas para la Gestión y Eliminación Ecológicamente Racionales de las Sustancias y Desechos Peligrosos. Decía, la introducción no autorizada de sustancias tóxicas a nuestros organismos, a través del agua, a través de los alimentos, constituye una violación a nuestro derecho a la integridad personal, que, como decíamos, también tiene jerarquía constitucional, ¿no? Entonces, es un modelo que nos está enfermando y que nos está matando, que viola incluso el derecho a la vida. Muchos niños en nuestro país han perdido la vida como consecuencia de las fumigaciones con agrotóxicos. Lo mencionó Miriam, Nicolás Arévalo, José Rivero, niños de nuestro país que murieron como consecuencia de la intoxicación por agrotóxicos. Como si eso fuera poco, es un modelo, el modelo de agronegocio transgénico, que destruye los bosques, selvas y humedales, ¿no? Porque no se nos ha ocurrido mejor idea que avanzar sobre esos bosques, selvas y humedales para darle lugar a estos monocultivos. Y al hacerlo destruimos biodiversidad, destruimos la flora, entramos en contacto con virus y bacterias con los que antes no estábamos en contacto, porque generamos un desplazamiento forzoso de los animales con sus cargas de virus y bacterias que estaban presentes en esos ecosistemas naturalmente, y esto tiene mucho que ver con lo que nos está pasando en este momento de pandemia global de coronavirus. Y destruimos también la capacidad de regulación del agua. Entonces, si desmontamos un bosque nativo que puede absorber 360 milímetros de agua por hora y la reemplazamos por la soja, que tan solo absorbe 30, tenemos la receta perfecta para una inundación.
Entonces, hace 3 años teníamos la mitad del país bajo el agua, y esto coincidía perfectamente con las zonas sojeras, y hoy tenemos una seria sequía que, como ustedes bien saben, el año pasado dio lugar a grandes incendios en nuestro país, porque se altera todo el ciclo de regulación de la humedad, como consecuencia también del propio madero. Y ustedes también saben que ayer salió el informe del panel intergubernamental de cambio climático, donde claramente señaló que si seguimos por esta senda vamos inexorablemente a un suicidio colectivo como especie. Y en esto el modelo agroindustrial dominante tiene mucho de responsable, ¿no? Porque hay una investigación de GRAIN, de la organización GRAIN, que revela que entre el 35 y el 48% de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática que estamos viviendo hoy son derivadas de este modelo agroindustrial dominante, petróleo dependiente en todos sus eslabones, ¿sí? Entonces, genera emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática, genera el desplazamiento forzoso de comunidades campesinas y de pueblos originarios, a falta de acceso al trabajo, a falta de acceso a las zonas rurales, ¿no? Y generan conflictos por la tierra que se han multiplicado exponencialmente en estos 25 años, muchos de ellos violentos y muchos de ellos que ha desembocado, como ustedes saben, en el asesinato de integrantes de comunidades campesinas y de pueblos originarios, y cuando no, en el desplazamiento forzoso de esas comunidades hacia los pueblos y ciudades. Entonces la contracara de eso es el hacinamiento urbano. Argentina, como bien decía Miriam, octavo país en superficie del mundo, tiene el 92% de su población hacinada en pueblos y ciudades, como consecuencia de este modelo agroindustrial dominante que no genera ni acceso a la tierra ni capacidad de trabajo en las zonas rurales. Entonces no queda otra que emigrar forzosamente a los pueblos y ciudades buscando mejores oportunidades de vida. Que al hacerlo también destruye a los polinizadores, ¿no? Esos bichitos esenciales de los que depende el 70% de nuestros alimentos para existir, que cambió radicalmente la calidad de nuestras carnes, porque no se nos ocurrió mejor cosa que hacer agricultura tras agricultura, no hacer soja tras soja y encerrar a las vacas en los feedlots. Entonces, como bien decía Miriam, la sometemos a una aplicación sistemática de antivirales y antibióticos, entonces generamos resistencia bacteriana que mata a 800.000 personas al año como consecuencia de este uso desquiciado de antibióticos, que genera también virus de todo tipo, ¿no? Zoonosis de todo tipo. Ahí, en la intensificación productiva animal, tenemos el caldo cultivo de zoonosis de todo tipo, sin entrar a considerar el origen concreto de este COVID-19. Lo cierto es que las epidemias del siglo XXI han sido enfermedades zoonóticas transmitidas de animales a seres humanos por la degradación ambiental en general, por el tráfico de la fauna silvestre y por la intensificación de la producción animal. Ustedes recordarán la gripe porcina, ustedes recordarán la gripe aviar, originada justamente en esas megafactorías porcinas, en esas megafactorías avícolas que quieren ahora traer en mayor escala incluso a nuestro país, ¿no? Totalmente a contrapelo de lo que deberíamos hacer. Y al mismo tiempo, ya que hablamos de pandemia, este modelo, al someternos a estos agrotóxicos, los agrotóxicos tienen un efecto inmunosupresor, es decir, deprimen nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, que es lo que más deberíamos cuidar para hacerle frente a esta u otras pandemias por venir. Y encima, como bien decía Miriam, el producto estrella de este monocultivo, de este modelo agroindustrial dominante, es el ultraprocesado, sobre el que probablemente vayamos a hablar un poquito más luego, ¿no? Ese ultraprocesado rico en azúcar, grasa, sal, a partir de un cereal de base que puede o no ser transgénico, pero en uno u otro caso, con altos residuos de agrotóxicos y una carga muy importante de aditivos químicos de todo tipo, ¿no? Que están asociados claramente a ese 70% de sobrepeso y obesidad que enfrenta nuestro pueblo hoy, a las enfermedades cardiovasculares, a las enfermedades cerebrovasculares, a la diabetes tipo 2, a 14 tipos de cánceres distintos y a la hipertensión a edades cada vez más tempranas, ¿no? A tal punto que el 73% de las muertes hoy en nuestro país son por enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Asociadas al uso de los venenos en la producción alimentaria y al objeto comestible que este modelo centralmente pone en nuestras mesas, que es este ultraprocesado como emblema estrella de este modelo agroindustrial dominante. Entonces, por todas estas razones, es absolutamente necesario, urgente y posible que construyamos otro modelo. Un modelo verdaderamente alimentario, y ese modelo es el modelo de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, en primer lugar, entiende que hay otros modos, en plural, de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte y en armonía con los seres humanos, que genéricamente llamamos agroecología. Agricultura biodinámica, permacultura, agricultura regenerativa, ganadería regenerativa, distintos modos en plural de producir nuestros alimentos sin depender de ese paquete de venenos
de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos y transgénicos. No solo es necesario, es urgente, es posible, sino que ya tiene expresiones concretas en nuestros territorios, ¿no? El 1% de nuestros establecimientos agrícolas hoy ya recurre a distintas formas de agroecología y esto aumenta a pasos agigantados. Todos los días hay distintos productores que abandonan ese modelo tóxico dependiente para abrazar agroecología. Esa agroecología que necesita la soberanía alimentaria es una agroecología de base campesina. Como decía Miriam, quienes producen los alimentos que verdaderamente llegan a nuestras mesas es la agricultura familiar campesina indígena. El 80% de nuestros verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas son producidos por la agricultura familiar campesina indígena. Y por eso es necesario poner en el corazón de nuestros sistemas productivos y apoyar por todas las políticas públicas a la agricultura familiar campesina indígena, garantizándoles acceso a la tierra, garantizándoles acceso a las semillas, garantizándoles el acceso a medios de vida digna para que sigan produciendo los alimentos que llegan a nuestras mesas a precios justos, ¿no? Y por eso la soberanía alimentaria tiene entre sus pilares la necesidad de localizar los sistemas alimentarios. En vez de tener este sistema que bien describía Miriam, de producción en una determinada región, y después circulación camión dependiente de un punto al otro del país, en este país tan extenso como es la Argentina, localizar nuestros sistemas alimentarios, generar sistemas alimentarios kilómetro cero para propender una producción local para abastecimiento local. De esa manera facilitamos el encuentro cara a cara, directo entre el productor y el comensal, el acceso a un alimento cosechado de manera fresca, producido localmente por un agricultor local que de esa manera arraiga en el territorio y no debe verse obligado a migrar a los pueblos y ciudades porque tiene medios de vida dignas para seguir produciendo los alimentos y generar un ingreso para su familia. Entonces, otro de los pilares fundamentales de la soberanía alimentaria es buscar ese acercamiento directo del productor al comensal, ¿no? Tan virtuoso, como a través de ferias, de cooperativas de consumo, de canales de comercialización directas de las organizaciones campesinas que ya están entre nosotros, ¿no? y nosotras. No es algo incubado en las universidades, sino que ya tiene expresiones concretas en nuestros territorios. Y por último, es necesario construir, ya que estoy ahí, me faltan 2 minutitos, es necesario construir un modelo respetuoso de nuestros derechos humanos. Este modelo viola nuestro derecho humano a la alimentación adecuada, viola nuestro derecho humano a la vida, viola nuestro derecho a la integridad personal, viola nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, viola nuestro derecho al agua y al saneamiento, crecientemente contaminada, no solo por los agrotóxicos, sino por otras sustancias contaminantes en todo este modelo extractivo en general, ¿no? Un modelo violatorio de nuestros derechos humanos y en consecuencia inconstitucional, que choca frontalmente con lo que como carta fundacional hemos decidido darnos como sociedad. Y por eso la soberanía alimentaria como paradigma entiende que la alimentación es un derecho humano, que el agua es un derecho humano fundamental y que la producción, la distribución y el consumo de alimentos deben estar y ser respetuosos del pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Como pueden ver, las dimensiones que plantea la soberanía alimentaria son bien complejas y estamos hablando de un verdadero paradigma revolucionario, ¿no? Un paradigma que de abajo arriba se está construyendo con fuerza y que pretende cambiar estos modos de ser, de estar y de habitar los territorios propios de este modelo agroindustrial dominante. Así que con esto muchas gracias y abro a lo más interesante que es el intercambio que podemos tener ahora. Gracias. Bueno, gracias Marcos. Yo te quería hacer una pregunta, igual a los que quieran hacer preguntas los pueden hacer por medio de chat. Yo acá los invité a que aquellos que quieran hacer preguntas o comentarios pueden utilizar el chat y se los pasamos a ustedes. Pero yo quería saber qué está pasando con la ley del etiquetado, que es uno de los proyectos que le estaban dando fuerza en este momento, ¿no? ¿En qué estado está todo eso? No sé, Miriam, si querés contestar la voz o voy yo con eso. La voz que está más actualizado, Marcos. Bueno, como ustedes saben, nosotros preferimos llamarla, Lilian, una ley de promoción de la alimentación saludable, ¿no? Porque en realidad el etiquetado frontal es la puerta de entrada a otras políticas públicas que propenden a la alimentación saludable. Se le llama sintéticamente ley de etiquetado frontal porque lo que busca es etiquetar de manera frontal, esto significa en la cara frontal del paquete, a los objetos comestibles no hay que regalarles el nombre de alimentos, que tienen un exceso de nutrientes críticos. ¿Cuáles son los nutrientes críticos previstos en el proyecto? El azúcar, el sodio, las grasas totales, ¿no? Y las grasas saturadas, y hay una leyenda especial de advertencia por la presencia de cafeína y la presencia de edulcorantes.
Entonces, si hay un objeto comestible que en función de un perfil de nutrientes, que en el caso del proyecto en discusión es el elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, tiene un exceso de esos nutrientes críticos, tiene que tener una advertencia frontal a través de un octógono negro con un reborde blanco que dice exceso en ese nutriente crítico. Entonces, por un lado, obliga a los fabricantes de esos objetos comestibles a etiquetar de manera frontal esos productos, ¿sí? Pero una vez que un producto es alcanzado por esos sellos, no puede entrar a la escuela, justamente para preservar un entorno educativo saludable. No puede haber publicidad directa o indirecta de ese objeto comestible en la escuela, ¿no? No puede ser objeto de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes en ningún ámbito, directa o indirecta. No puede ser objeto de contratación pública, incluso no puede ser objeto de donación, es decir, de entrega a título gratuito de la industria alimentaria a los gobiernos de todo nivel, ¿no? Nacional, provincial, municipal. Entonces, decimos que el etiquetado, Lilian, es una puerta de entrada a otras políticas públicas integrales que propenden justamente revertir ese sobrepeso y obesidad que afecta hoy al 70% de nuestra población. Hoy Argentina gasta por año 55.000 millones de pesos en tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Decíamos que el 73% de las muertes son por enfermedades crónicas no transmisibles, y está muy clara la evidencia científica que asocia la ingesta creciente de estos productos ultraprocesados, ricos en azúcar, grasa y sal, y aditivos, con ese incremento de sobrepeso y obesidad y sus enfermedades crónicas no transmisibles. ¿En qué estamos hoy? Tenemos media sanción del Senado, casi por unanimidad, 64 votos contra 3, luego pasó a diputados, tuvo un tratamiento muy largo en diputados, 9 meses de discusión, hasta que hace 3 semanas tuvimos un dictamen de comisiones, de las 4 comisiones que sesionaban en diputados, un dictamen aprobado por amplia mayoría, y estamos como en la recta final. Es decir, tenemos que en este momento hacer la mayor presión pública posible para que se someta al recinto esta media sanción y se convierta en ley sin más dilaciones y sin modificaciones. Porque realmente el proyecto que está en tratamiento es un excelente proyecto con los más altos estándares posibles de defensa de la salud, del acceso a la información y del derecho a la alimentación adecuada. Y según señaló Cecilia Moró, que es la presidenta de la Comisión de Legislación General, en una entrevista que compartió con Miriam el pasado lunes, está previsto incluirla en la agenda del recinto de la Cámara de Diputados en la primera sesión que tenga la Cámara de Diputados, que probablemente sea hacia fines de agosto. Entonces, máxima presión pública posible en este momento para que los diputados y las diputadas sesionen y conviertan en ley sin más este proyecto de ley de alimentación saludable. Perfecto, perfecto. A ver, acá están preguntando, Lara Sandler, bueno, se presenta, soy estudiante de licenciatura en nutrición, por lo que no tengo mucha información en el tema de leyes, pero pregunta, ¿existe alguna ley de soberanía alimentaria? ¿Se podría generar alguna? Bueno, muchas gracias, Lara, por la pregunta. No tenemos una ley nacional, al menos de soberanía alimentaria, al día de hoy. Hubo un proyecto muy interesante en el que participamos varias organizaciones, varios colectivos hace muchos años, de la diputada mandato vencido, Liliana Parada, que se llamaba Ley Marco de Derecho a la Alimentación con Seguridad y Soberanía Alimentaria. Un proyecto muy ambicioso, muy integrador, que pretendía regular el sistema, digamos, agroalimentario de la semilla a la semilla, todo el ciclo, ¿no? Tristemente, no tuvo impulso en las comisiones y, por supuesto, no llegó a recinto y no se convirtió en ley al día de hoy. A nivel provincial sí tenemos una provincia que tiene su primera ley de soberanía alimentaria, que es la provincia de Misiones, ¿no? Y ahí hay que poner el ojo sobre lo que está pasando, porque Misiones fue la primera provincia en tener su ley de agricultura familiar. Fue la primera provincia también en aprobar una ley de agroecología, de fomento de la agroecología, y es la primera y única provincia al día de hoy en tener una ley de soberanía alimentaria. Entonces, políticas públicas interesantes, ¿no?, a nivel provincial, que van en la dirección correcta. Sin entrar en un proyecto de ley nacional que contemple la cuestión de la soberanía alimentaria, hay proyectos parciales que atienden a distintas cuestiones que hacen al paradigma de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, la agroecología. En este momento hay varios proyectos de ley en la Cámara de Diputados que buscan fomentar la agroecología. Sin ir más lejos, hay un proyecto que se presentó hace muy poquito, con apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
que es un proyecto de fomento de la agroecología, entre otros que hay presentados, ¿no? Después, como bien decía Miriam, hay proyectos de acceso a la tierra, ¿no? El Procrear Rural, por el que viene bregando la Unión de Trabajadores de la Tierra hace tantos años, un proyecto de cinturones verdes agroecológicos que justamente busca esa localización de los sistemas alimentarios de las que hablábamos anteriormente, pero hasta donde nosotros sabemos no hay al día de hoy un proyecto integral de soberanía alimentaria que atienda a todas las dimensiones del paradigma de las que hablamos en este conversatorio con Miriam. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, te voy a hacer yo otra pregunta. Yo te quería hacer una pregunta, pero más que nada a título de que nos cuentes, porque acá hay muchos abogados que están participando. Y a veces los abogados no nos dan cuenta que podemos tener muchas incumbencias y trabajar en muchos temas, ¿no? ¿Qué es esta red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria? ¿Dónde, digamos, cómo lo has creado? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo? Si es a nivel nacional o regional, quiénes están, qué provincias están trabajando, un poquito si nos podés dar un poquito más de información, porque es muy interesante para muchos abogados y abogadas que están participando. Sí, cómo no, Lilian. Un gusto. Bueno, para empezar, no es una creación mía, sino es una creación colectiva de la que tuve el gusto de formar parte. La red de abogadas y abogados nuclea hoy a 111 abogadas y abogados. Veo que estaba conectado ahí nuestro colega Manuel Petrusela, que es integrante también de la Redaza. Y es una red en la cual buscamos intercambiar información y potenciar nuestras estrategias, queriendo contribuir desde lo legal, como decíamos, a esta lucha por la soberanía alimentaria. Es decir, que no es una red exclusivamente de abogadas y abogados litigantes, sino que las abogadas, los abogados aportamos desde donde trabajamos a los temas de soberanía alimentaria. Con lo cual tenemos, por ejemplo, funcionarios públicos dentro de la red. La actual secretaria de Política Ambiental, por ejemplo, es integrante de la Redaza. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades era integrante de la Redaza y sigue siendo integrante de la Redaza. Lo que pasa es que hoy, por las responsabilidades públicas que tiene a su cargo, no puede estar tan al corriente como antes. Entonces, hay funcionarios, hay asesores de legisladores, hay académicos donde su contribución es desde la investigación, y hay abogados litigantes que, digamos, acompañan en todo lo que hace a las dimensiones de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, abogadas y abogados de pueblos fumigados, que realizan amparos en los pueblos fumigados para alejar las fumigaciones. Abogados que trabajan en el tema de semillas, tanto en asesoramiento legislativo como en defensa justamente de la semilla nativa y criolla. Abogados de tierras que defienden a la agricultura familiar campesina e indígena cuando tienen conflictos por la tierra frente al agronegocio y se los desaloja de sus territorios. Abogados que trabajan en distintas cuestiones socioambientales o en actividades frente a actividades extractivas que amenazan la soberanía alimentaria. Muchas de nuestras abogadas y abogados son abogados de asambleas, de colectivos que en los territorios resisten el avance de la megaminería, del fracking, actividades extractivas que amenazan la posibilidad de tener soberanía alimentaria en esos territorios. Entonces, todo el espectro de esto que llamamos soberanía alimentaria, digamos, encuentra abogadas y abogados que intervienen en cada uno de esos eslabones. Y no solamente se circunscribe a la Argentina, tenemos abogadas y abogadas de todo el país, sino también de otros 6 países de América Latina, ¿no? Hoy hay abogadas y abogados de 7 países de América Latina, y tenemos nuestras asambleas mensuales, una vez por mes, es el primer sábado de cada mes, donde diseñamos colectivamente el orden del día, y tenemos comisiones y grupos de trabajo en función de temas específicos. Entonces, por ejemplo, tenemos una comisión de trabajo para etiquetado frontal, tenemos una comisión de trabajo para megafactorías porcinas, tenemos una comisión de trabajo para publicidad engañosa, por ejemplo, en un caso que estamos llevando contra Carrefour. Es decir, se van proponiendo distintas comisiones permanentes o grupos de trabajo para atender distintos temas específicos. Bien. Veo que es muy intenso el trabajo y necesario y creativo. Así que me parece bárbaro. Acá hay un comentario que voy a trasladarles a ustedes y a todas y todas, de Claudia Abraham. Dice: soy docente y hacemos trabajo de hormiga. Es muy difícil los niños
frente a tanta publicidad engañosa. Padres y madres pagan carísimos comestibles vacíos de nutrientes. Bueno, ese es el comentario, Claudia. Efectivamente, ahí seguramente Miriam puede complementar mucho mejor que yo, pero nuestros niños y niñas están, digamos, sometidos cotidianamente a un bombardeo incesante publicitario, que hay una excelente investigación de FIC, Fundación Interamericana del Corazón Argentina, que demuestra que el 75% de lo que se publicita son justamente estos ultraprocesados, ricos en azúcar, ricos en grasa, ricos en sodio, ricos en aditivos químicos. ¿Y por qué la industria alimentaria altamente concentrada, como bien decía Miriam, hace esto? Para hacerlos ricos, para hacerlos palatables, para hacerlos duraderos, para hacerlos adictivos, deliberadamente adictivos. Está todo meticulosamente estudiado, desde el empaquetado. Hay una excelente investigación que les recomiendo que vean, que se publicó hace unos días, realizada por Bocado, por Soledad Barduti, la periodista, junto con colegas de otros países también de América Latina, que desnuda justamente las estrategias a las que de manera sistemática recurre la industria alimentaria para atraer la atención de nuestras niñas y de nuestros niños, ¿no? Y hay una excelente investigación también en la misma línea de UNICEF, muy reciente, que habla del marketing digital. No solamente la publicidad en los medios masivos de comunicación, televisión, radio y demás, sino en los medios digitales, donde cada vez nuestros niños y niñas pasan más tiempo y también son rehenes de ese bombardeo incesante de publicidad dirigida justamente al consumo de estos productos que son perjudiciales, dañinos para su salud. Por eso es muy importante el proyecto que está en discusión ahora, porque como les contaba, busca restringir esa publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes a través de todos los medios. No sé si Miriam, si querés agregar algo de eso, que vos sos como la experta en el tema. Creo que es importante ya lo que vos dijiste, y a señalar nada más de que son tratados como futuros consumidores y no como ciudadanos. Y entonces en esto realmente todo lo que se pueda hacer, todo lo que pueda sumar, va a ser muy útil. Y en este sentido también se ha expedido a la Sociedad de Pediatría, y yo creo que alrededor de la Sociedad de Pediatría, alrededor de las comisiones de consumidores, la batalla es contra lo que llamamos publicidad engañosa. Esto que nos... el otro día me reía, no me acuerdo, sí, en la publicidad, digamos, cuando mostraron los Juegos Olímpicos, mostraron el caso del tenista, Schwarzman creo que se llama, que le dicen el Peque, que como era pequeño, qué sé yo, y entonces dice, le recomendaban de todo, y de pronto en el relato dice, le recomendaba que consumiera más danonino. Bueno, esta es la cosa, si consumís danonino, vas a ser más alto, vas a crecer más rápido, vas a ser rubio y de ojos azules. Entonces, estas son las que llamamos publicidad engañosa, y contra esto, por supuesto, trabajar con los padres, trabajar con la sociedad en conjunto, y trabajar para que las empresas, que son las que presionan en función de su rentabilidad, cumplan su verdadera función social, esa que la proclama pero que no la ejerce, ¿no? Entonces, esto que se llama, la investigación de la UADE es muy interesante en la denominación, fraude alimentario. Y contra esto tenemos que armar las redes necesarias para rechazarlas y que se desarrollen políticas públicas que regulen la publicidad. Sobre todo los kioscos de los... Este es uno de los temas, ¿no? Los kioscos de las escuelas, decís vos, Miriam. Hubo infinidad de proyectos de kioscos saludables, pero la oferta de los kioscos escolares es golosinas y gaseosas. Y además desaparecieron, y por esto a esta red, y le digo a la doctora Abraham, que podríamos tomarlo como tarea, digamos, de ver para el hogar, el restablecimiento de los bebederos en las escuelas, que han desaparecido, los bebederos en las plazas y en los lugares públicos, para que los niños cuando tengan sed no lo resuelvan a través de la gaseosa, sino a través del agua. Por eso en otros países del mundo, yo tengo nietos en Australia, me dicen que salir con una botellita de plástico para el agua es mal mirado. ¿Por qué? Porque además de contaminar el ambiente, no nos estamos haciendo bien.
Entonces, por eso, digamos, enseñarle a los niños a que vayan con su termito, pero en las escuelas tiene que haber bebederos públicos para que ellos carguen esos termos, o en las plazas cargar esos termos, como se hace en toda parte del mundo, y que acá desaparecieron. Esta es una de las políticas públicas por las que tenemos que bregar en este campo. Bueno, sí, me llevaste a la infancia. Me llevaste a la infancia. Yo me acuerdo que en los colegios había bebederos. Aviso de salud, perdón. No tenemos ninguno que diga está bien. la bebida de los pueblos fuertes. No hay mensajes de salud, solo hay mensajes publicitarios comerciales. No hay políticas públicas en el sentido de la publicidad. Perdón, ¿eh? No, está bien, Miriam. No, lo único que yo traje una anécdota, porque ahora que vos lo dijiste, yo me acuerdo en el colegio estaba el bebedero para ir a tomar agua. Yo lo recuerdo en la escuela. Así que obviamente tengo mis años también, pero en la escuela pública que fui, acá en Lomas, en el normal Antonio Mentruí, yo recuerdo que teníamos los bebederos para tomar agua. Y eso hacía que de alguna manera no se te ocurriera ir a tomar una Coca-Cola. No se te ocurría. Ibas a tomar agua al bebedero después de hacer gimnasia, recuerdo, o en los entretiempos con los recreos. Bueno, esta es una anécdota. No sé si alguien más quiere preguntar. Obviamente que esta ha sido una charla, un conversatorio que es disparador de muchos temas. Nos muestra también que son temas interdisciplinarios, ¿no? Porque acá está el propio Marcos y propia Miriam, de alguna manera nos han hablado desde otras ciencias. Inclusive el propio Marcos, siendo abogado, ha abrevado en otras ciencias para poder informarnos y darnos tanto conocimiento. Conocimiento que creo que todavía necesitamos mayores datos, mayor información y abrirnos un poquito más las cabezas. Así que no sé si hay alguien más que quiera preguntar, yo vuelvo a reiterar. Si no, lo que vamos a hacer es, bueno, primero agradecerles en primer lugar a los disertantes, a vos, Miriam, por tu trabajo y por lo que nos has ayudado hoy a pensar con toda esta información. Igual a Marcos, quiero también decirles que estará abierta siempre la puerta para en otro momento seguir tratando este tema. A los que han participado hoy en nuestra primera actividad de la Secretaría de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Quiero agradecer también al área académica porque nos ha ayudado mismo en la difusión de la actividad y también nos ha ayudado como soporte técnico hoy, y por supuesto a la presidenta que ha estado acá, no sé si ya se tuvo que retirar por cuestiones de trabajo personal, porque obviamente tiene mucha actividad y mucha tarea. Así que, y queda el Power tuyo, cuando quieras me lo pasás, y quienes lo deseen, lo podemos enviar a los correos. Les agradecemos a todos, a todas, y seguiremos en contacto. Muchas gracias, con estas charlas y con otras. Gracias. Muchas gracias. Académicas, los saludamos y les queremos avisar que esta charla será subida a nuestro canal de YouTube, CalCB, en pocos días. Allí podrán volver a ver. Y del mismo modo, Lilian, quedamos a disposición también desde la red. Cualquier abogada, cualquier abogado de acá que quiera saber más de la red, nos encuentran ahí en las redes sociales, que estamos ahora justamente generando un plan de visibilización de todo el trabajo de la red, que está a cargo de Manuel, entre otras personas. Así que nos escriben y a disposición también por si se quieren sumar a la red, a esta construcción colectiva, al final de cuentas. Y agregar también que la red de cátedras libres son 50 cátedras que están distribuidas en las universidades.